Pero Guille, vamos a abarcar otros temas, y en este caso echaremos una mirada a lo nacional y a nuestra economía diaria. Sí, así es, porque una de las cuestiones que más me ha abarcado en el último año y medio, en realidad un poco más atrás también, es cómo va impactando las políticas económicas en los ingresos. ¿Por qué hay tanta distancia entre el relato y la realidad, entre los datos y lo que vivimos cotidianamente? ¿Por qué sentimos que no nos alcanza la plata hace ya muchos años, amén de las diferentes realidades de la sociedad? Se dio un debate muy acalorado sobre la cantidad de empanadas que podemos comprar con nuestro salario en los últimos 2 días, y había algunos informes ahí de cómo se ha ido deteriorando. De 60 docenas que podías comprar en 2017 con un ingreso promedio, estamos en 35 aproximadamente, para que veas cómo se fue deteriorando. Pero hay gente que estudia esto más en profundidad y a la cual acudo a sus redes y a sus lugares de trabajo cuando necesito esos datos y análisis fuertes, y uno de ellos, y el principal quizás, es Federico Pastrana. Es economista de la UBA, es director en CP Consultora, que se dedica a datos macro, pero que tienen gran aplicabilidad en la micro o en el día a día, y ayuda a entender lo que es el mercado de trabajo. Me pasó un largo currículum que es espectacular, porque también explica el porqué, la claridad de los conceptos, que tiene experiencia en negociaciones paritarias, inflación, política de crédito PYME, financiamiento productivo, y me pareció una gran oportunidad para charlar, y está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por llamar. Por favor, gracias por atender. Bueno, quería ordenar un poco la charla, y viendo uno de los últimos informes de CP Mayo, me interesa saber esta cuestión. Las dos anclas que propone el gobierno, no solo la cambiaria, sino también la salarial, y empezar por esto. Si después del deterioro del 2024 del salario, con la final poner estabilización de la inflación, ahora tenemos la noticia de que se le pone el techo a las paritarias, o la intención de que no supere el 1%. ¿Qué podemos analizar de esa realidad, de si hay posibilidad de mejora o no en el poder adquisitivo? Bueno, mira, la verdad que en el 2024 nosotros marcamos como 2 etapas muy claras, ¿no? La primera etapa, que es de un ajuste muy grande, un ajuste histórico, 12% de caída de los salarios reales en apenas 3 meses, y eso se vio entre diciembre y febrero, marzo, abril, hasta abril. A partir de abril, los salarios reales de casi todos los sectores empezaron a crecer, ¿sí? Es decir, tuviste una caída histórica y después tuviste una recuperación. Esa recuperación se dio en el marco de que cayó la inflación. Es decir, el principal vehículo que tuvo el gobierno para que recuperemos nuestros salarios reales tuvo que ver con la caída de la inflación. Es decir, vos tenías las negociaciones paritarias, que son las que más mandan sobre los salarios, es decir, los trabajadores, sobre todo los que están en blanco, que son 6 millones de personas en el sector privado, y también los trabajadores que están en negro, que muchas veces están en la misma empresa que los trabajadores en blanco o en el mismo sector, y por lo tanto una parte de esa recuperación los tipos la reciben. Esos salarios empezaron a crecer porque bajaba la inflación. Ahora, el problema es que ya a final de año la inflación dejó de bajar y estuvo en torno al 2%. Entonces lo que pasó es que efectivamente las paritarias empezaron a estar en torno al 2%, y de hecho a principios de este año empezaron a estar por debajo del 2%. Entonces lo que empezamos a ver es un deterioro de los salarios reales de vuelta. Después de ese deterioro histórico tuviste una recuperación, sobre todo en el segundo semestre de 2024, y después empezaron a caer de vuelta los salarios reales, y sobre todo en marzo y en abril vemos un deterioro mucho más grande porque la inflación volvió a subir. Entonces ahora tenés una discusión en donde las principales paritarias, la gran parte de las paritarias, sobre todo en el caso de comercio, apareció muy claro en los medios en las últimas semanas, en donde las paritarias quieren recuperarse y el gobierno dice, no, yo no quiero que te recuperes, y hay una tensión muy grande en términos de paritarias, porque dicen, yo perdí 3 puntos de salario real en apenas 3 meses, déjame recuperarlo. El gobierno dice, no te dejo recuperarlos, quiero que los salarios sigan en línea porque yo quiero volver a bajar la inflación y necesito que vos negocies salarios
en torno al 1%. Obviamente eso tiene efectos sociales y efectos políticos, que es un poco la tensión que nosotros vemos en las negociaciones paritarias. Uh-huh. Y ahí vos hablabas de salario real y también de comparación frente a la inflación. ¿Cómo entendemos el concepto de salario real? Cuando decís, bueno, perdimos 2 puntos en términos reales. Sí. Eso es la diferencia entre los aumentos que vos tenés en términos de tu salario nominal, o sea, lo que vos cobrás, los billetes que cobrás, y la evolución de los precios. Uh-huh. O sea, vos podés tener un aumento de salario real con 3% de aumento de salario nominal y una inflación de 2%, o sea, tendrías 1% de aumento por mes de tu salario real, o podés tener un aumento del salario real con 0 inflación y 1% mensual. Bueno, lo que sabemos en Argentina es que efectivamente la inflación no baja tan rápido y sobre todo no logra bajar en torno al 0.5, 0.8 por mes, y lo que pasa es que el gobierno está pidiendo que los salarios vayan a una velocidad por debajo de la inflación, y eso naturalmente deteriora el poder adquisitivo. Y ahí hay una pregunta o hay un cuestionamiento que me hago, que bueno, en el informe de mayo hay 2 escenarios, uno optimista y uno alternativo, pero queriendo entender o queriéndome poner en el lugar del gobierno con sus medidas, cuando vemos una inflación, bueno, ahora está más alta que a fin del año pasado, pero si la condición para que la inflación se mantenga baja o a la baja es pisar los salarios, ¿qué condiciones se tienen que dar para que recuperemos poder adquisitivo? ¿O ad eternum va a depender de que los salarios estén bajos? O sea, ¿de qué depende que podamos crecer en capacidad, en poder adquisitivo, con una economía que no explote la inflación? No sé si se entiende la pregunta. No solo se entiende, sino que está en el núcleo del programa económico, esa pregunta, ¿sí? Hay 2 formas de responderlo. La primera es la priorización. ¿Sí? Nosotros decimos, mira, el gobierno hoy prioriza bajar la inflación a costa de pedirle a la sociedad que bajen los salarios reales. ¿Sí? O sea, hoy está diciendo explícitamente que los salarios negociados en las paritarias tienen que bajar. ¿Sí? Y que se tienen que bancarse la pérdida de salario real que tuvieron en estos 3 meses. Porque en algún momento se van a recuperar. Entonces, lo que uno dice es, bueno, el gobierno priorizó en el dilema, nosotros planteamos en un término de un dilema, dejan que se recupere un poco el salario nominal y eso, bueno, puede tener algún efecto de la inflación, pero hay una recuperación salarial, o no, piden que la inflación esté a raya, que quieren bajar la inflación con todo, ¿no? Sí, quieren bajar la inflación. Digo, acá hay una cosa de priorización de la política macroeconómica, sin duda, que es bajar la inflación a costa de una retracción de los salarios. Eso aparece como muy claro, y el gobierno justamente lo que pasó esta vez es que por primera vez lo explicita así. Lo termina explicitando porque dice, bueno, nosotros queremos mantener esto porque los salarios causan inflación. Claro. Ahora, al mismo tiempo, nosotros sabemos que en realidad no solo es el salarios que causan la inflación, sino que los salarios van por detrás. Es decir, los salarios reaccionan frente a un aumento de la inflación. Entonces, ¿a dónde está el núcleo del problema? El núcleo del problema es el dólar. Por eso nosotros hablamos de que el gobierno usa centralmente 2 anclas, el dólar y los salarios. Y el gobierno hoy lo que está tratando de hacer, y de hecho, a pesar del esquema flexible que tiene, ¿sí? que tuvo que negociar con el Fondo Monetario, tiene la necesidad de que el dólar no se vaya. Porque todos sabemos que si el dólar sube, independientemente del esquema flexible o fijo, si el tipo de cambio sube, lo que hace es generar más inflación. Entonces el gobierno lo que está tratando es de apreciar el tipo de cambio, es decir, de bajar el dólar nominal, o de bajarlo, de sostenerlo, y que hace inflación, y eso sirva de ancla para la inflación y vaya bajando la inflación. Esa es la principal apuesta del gobierno, y eso, si se quiere, es el eje gravitacional del esquema macroeconómico. ¿Sí? O sea, el gobierno pide que las paritarias vayan al 1, pero al mismo tiempo necesita que el dólar esté bajo control. Y eso explica, en parte, muchas de las movidas financieras que escuchamos todos los días, en donde el gobierno emite un bono para los extranjeros, el gobierno tiene que cambiar el esquema cambiario para conseguir los dólares del fondo, etcétera, etcétera, que hace que el gobierno, mientras tenga dólares, su programa económico sobrevive. En el momento que se queda sin dólares, tiene un problema de dimensiones muy grandes porque todo está atado a esa política. Bien, y uno por ahí entiende, o el planteo también que quería aprovechar para preguntarte es, bueno, está bien, el gobierno pide que se pisen los salarios para que esto no presione a la inflación, que se mantenga bajo y mientras tenga dólares aguanta. Ahora, si en el mientras tanto, ponerle que la sociedad
aguante, ponele los bajos salarios. Si en el mientras tanto no hay políticas que favorezcan la mayor producción sea en pymes, industrias, fábricas, para que en algún momento se dé esa recuperación del salario y no presione a la inflación. ¿No es un círculo vicioso si no se propone ese cambio de modelo productivo del país? Porque, a ver, si vos dejás avanzar los salarios con la misma cantidad de productos, presiona la inflación. Pero si tampoco haces crecer la producción de bienes y servicios para que los salarios puedan acompañar en algún momento a recuperarse, también es un círculo vicioso. Exacto, tal cual. O sea, ese es el problema de este tipo de esquemas. Son esquemas que tienen vida mientras haya estabilidad financiera. ¿Sí? Son esquemas que lo que hacen es generar un crecimiento muchas veces muy grande. ¿Sí? Pensá que ahora los números de producto van a dar 5%, o sea, la economía va a crecer 5% probablemente este año. Eso es una recuperación muy grande. Ahora, mientras tenga dólares, en el momento que no tiene dólares, volvemos al ciclo de siempre, y por eso muchos de nosotros decimos, bueno, en realidad habría que hacer medidas macroprudenciales. Mirá, no juegues con todo, menos no juegues con la deuda, porque los esquemas financieros son muy buenos mientras duran, pero en el momento que se termina, generan crisis que son más grandes que los esquemas que no dependen de la deuda. Y ahí está un poco el problema, sobre todo cuando tienen apreciación cambiaria, que es lo otro que decimos en el informe. Nosotros decimos, che, mirá, ojo que lo otro que está pasando es que el salario en dólares está en niveles históricos. Y eso es un problema para la competitividad de las pymes, sobre todo, y de las empresas que tratan de exportar y tienen mano de obra intensiva. Pero después te genera otro efecto social, que es que la gente se va a México, se va a Brasil, se va a Estados Unidos, la gente que puede, que hace muchos años que tal vez no podían irse porque su salario en dólares estaba deprimido, y eso genera cierto alivio y cierta sensación de, bueno, esto se puede aguantar. ¿Por qué? Bueno, porque me voy de vacaciones que no me iba antes. Claro. Y eso es algo silencioso que hay en las clases medias, altas, clases altas, que está ahí dando vuelta, y que es, che, pero pará, y los que no podemos irnos afuera, ¿cómo es? No, bueno, tenés un salario deprimido, efectivamente estás 10-15% debajo de los niveles que son equiparables a ese nivel de salario en dólares. Entonces, lo que te pasa hoy, que tenés una economía que en pesos está muy cara, pero que en dólares se volvió, para los salarios de Argentina, irse afuera no es tan terrible. Entonces, sí, pará, acá hay un efecto social que es, nosotros lo marcamos como un efecto invisible, que está un poco detrás de la discusión de si es soportable o no, que tiene que ver con la desigualdad, básicamente, y en donde hay algunos segmentos de la sociedad que ven un aumento de su salario en dólares, que tienen como reflejo, por ejemplo, el turismo internacional, y como otro reflejo la posibilidad de comprar dólares y ahorrar en dólares, con dólares que son mucho más baratos que antes. Fede, te robo la última. Sí, dólares que también son limitados ahora, porque bueno, por eso son las medidas que estamos conociendo. Pero veía, bueno, CP Consultora, que es especialista en macroeconomía, pero vos en tus perfiles también te abocás mucho a la economía cotidiana, a la evolución de los salarios, al poder adquisitivo. Cuando vos espejás ambas realidades, ¿ves realmente una macro ordenada? A mí el concepto de macro ordenada en sí, perdón que te diga que la pregunta tiene un concepto que en sí a mí no me termina de bien, ahí está. ¿No? Porque uno escucha muchas veces, ordenamos ordenada, la macro. ¿No? Claro, vos decís, bueno, vos ordenás la macro, pero pasan estas... A ver, ¿qué pasa con la idea de orden macro? A mí me gusta más hablar de una macro poco vulnerable, una macro más sostenible, una macro que se puede sostener a lo largo del tiempo, que genera crecimiento, como me preguntabas antes, ¿sí? Y esa macro, uno lo puede asimilar a otros periodos de la historia que lograron crecer, ¿sí? Más tiempo, y es una macro en donde, por ejemplo, era una economía que no estaba basado en la acumulación de deuda externa. Eso desde ya, digo, hay un aprendizaje ahí que este gobierno está desafiando muy fuerte. Que son, si vos vivís de la deuda externa, sobre todo de la deuda pública externa, es decir, vos hoy estás emitiendo bonos que van a comprar agentes extranjeros, vos estás jugando con fuego. ¿Sí? La incubación de la mayor crisis macroeconómica en los últimos años, que fue sacando la pandemia en 2018-2019, en donde el tipo de cambio subió muchísimo y la inflación se aceleró mucho, ¿sí? Que llevó a la pérdida de popularidad del gobierno de Macri, ¿sí? 2018-2019, estuvo relacionada con la entrada de agentes de fondos de inversión de afuera comprando deuda
pública en pesos, y es un poco lo que va a pasar ahora, o la estrategia que hace el gobierno. Entonces vos me decís, mira, ¿está más ordenada? Bueno, claro, como no tenés déficit fiscal, entonces no tenés las presiones típicas de la inflación de los países desarrollados. Sí, bárbaro, pero al mismo tiempo lo que está pasando es que estás emitiendo deuda, te van a comprar tipo de afuera, que cuando entran te generan esta primavera, te genera esa sensación que decimos, uy, qué bueno, te puedes ir a México, te puedes ir a Brasil, mirá, podés salir al exterior. Ahora, al mismo tiempo, decís, che, ¿y cuando estos tipos que se van, qué pasa? No, cuando los tipos se van, pasa eso. Pasa que tenés una crisis enorme porque vos no tenés mecanismos de contención de esa salida de capitales, que suele, además, ser muy violenta y muy rápida, y que presiona mucho sobre tu sector externo. Entonces, acá hay un problema más relacionado con la sostenibilidad y más relacionado con la estrategia macrofinanciera, que un problema de que la economía no crece y no va a crecer nunca. Por esta economía, mientras tenga dólares, crece. La cuestión es que cuando se queda sin dólares, la crisis es fuerte y la vuelta ya la conocemos, y la verdad que el gobierno está jugando con fuego en ese sentido. Fede, muchísimas gracias por la comunicación. Estás en Fundar todavía, ¿no? Sí, soy director de SP Consultora y investigo en Fundar. Sí. Bien, bueno, para ahí recomendar no solamente los informes de CP Consultora, sino los informes de Fundar, que no solamente hacen análisis, sino también proponen o dan propuestas pues, a futuro que bueno, está bueno leerlas. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias por llamar. Por favor, ahí está Federico Pastrana, es economista de la UBA y bueno, un amplio CV, pero entre ellas los informes, como repito, que brinda en sus redes, Federico Pastrana, CP Consultora, y también es asociado en Fundar, que bueno, por ahí me valgo de parte de esa data para poder analizar un poco más la realidad, qué sé yo, hacer preguntas, intentar también ver el costado positivo o negativo según el caso, y me interesó traerlo a la mesa. Bien, lindos conceptos,